Gente linda, bienvenidos un día más al canal. En este capítulo de Destripando Libros estaré hablando de El Retorno de los Dragones, la primera novela de la primera trilogía del gigantesco universo de la Dragonlance, así que los invito a conocer todos los detalles con spoilers. Voy a estar divagando acerca de los personajes, el mundo que se ha planteado, lo que viene para el futuro y mucho más. Acompáñame también a conocer otra clase de contenido literario en Libros para Después en Instagram y en Libros con Milo López en TikTok. Sígueme en mi canal de YouTube y no olvides dejarme tus comentarios para poder hacer crecer esta comunidad. Como les estaba comentando al inicio, voy a comenzar con lo que sería el primero de un largo camino a través de una gran fantasía épica. Y quiero comenzar haciendo justicia mencionando que esta historia fue escrita por Margaret Weis y Tracy Hickman como una ambientación para el juego de rol del mismo nombre, en donde los personajes van a tener la posibilidad de desarrollarse a través del gigantesco mundo de Krynn. En este mundo vamos a conocer a un variopinto equipo de personajes que están inmersos en este mundo de fantasía en donde la magia, los dragones y muchos otros elementos místicos que podemos haber visto también en otros mundos van a estar presentes. Y quiero mencionar desde un comienzo que hay algo que me llama mucho la atención de forma positiva, y es que en este caso en particular la fantasía épica no es una herramienta para contar otro tipo de historia. En ciertas ocasiones me he encontrado con novelas que están bajo la etiqueta de fantasía épica, pero en realidad la fantasía solamente es una ambientación para contar tal vez una historia romántica o algo por el estilo. No me opongo a que existan ambientaciones diferentes, sin embargo me parece que a nivel de autor hay que ser honesto con lo que se está publicando, y en este caso en particular esta historia no va a estar exenta de romances, sin embargo va a mantener su corazón en el lugar que es donde le corresponde. Para comenzar es importante hablar del planteamiento de esta historia. Como decía antes, esto se plantea en el mundo de Krynn, en donde se está desarrollando una amenaza que en cualquier momento se va a convertir en una realidad. Es muy posible que la Reina de la Oscuridad esté a punto de regresar, y esta diosa antigua se va a convertir en ese villano que no vamos a ver en este libro, pero cuya presencia es una amenaza real porque sus seguidores, los draconianos, ya se están preparando para cuando ella logre hacerse por completo presente en este mundo, y ellos están pretendiendo tener todo listo para que la sociedad en su conjunto y todas las razas se rindan a sus pies. El mundo de Krynn fue afectado tiempo atrás por un cataclismo. Los caballeros de Solamnia, liderados en su momento por Uma, ya no existen y fueron degradados por la gente que ya no pudo seguir confiando en ellos. Y además de todo esto, los dioses han abandonado por completo el plano terrenal, por lo tanto es comprensible que la gente ha estado por su cuenta desde hace mucho tiempo, y eso es un escenario muy apropiado para que todo tipo de grupos traten de aprovecharse de este elemento. A rasgos generales, esta es la ambientación central de esta historia y que va a dejar planteados varios elementos que se van a poder desarrollar a futuro, pero como siempre digo, lo importante de lo que ocurre en este libro es que este libro puede desarrollarse por sí mismo. El desafío de una historia, independiente de ser parte de una saga o no, es que tenga la capacidad de presentarse con un inicio, un desarrollo y un final, y que ese desarrollo sea suficiente para convertirse en una buena recompensa para el lector. De inmediato quiero pasar a hablar del grupo, ya que voy a tener varias cosas que mencionar de ellos, y este grupo principal que comienza en esta historia está encabezado por Tanis el semielfo. Es un arquetipo de héroe bastante golpeado a lo largo de la historia y es algo que me gusta bastante. Este semielfo no va a estar solo en esta historia, sino que va a estar acompañado por el experimentado enano Flint, también por Storm Brightblade, que es un caballero de Solamnia que está intentando mantenerse fiel a la tradición a pesar de toda la desgracia que prevé a su existencia. Además de esto vamos a tener a los hermanos Raistlin y Caramon Majere. Por el lado de Caramon se trata de un guerrero muy experimentado, mientras que Raistlin es un mago. La historia va a comenzar con la reunión de estos personajes, incluyendo también a Kitiara, que es la hermana adoptiva de los hermanos Majere. Sin embargo, ella no va a llegar a esa reunión, y ese hecho, que está situado de una forma casi casual al inicio de este libro, va a tener grandes consecuencias a futuro. Pero nos vamos a concentrar en lo que ocurre en esta novela en particular, ya que estos personajes terminan reuniéndose y muy poco después se topan en su camino con Goldmoon y Riverwind, que son bárbaros de otras zonas que portan en su poder una vara de cristal azul sumamente poderosa, y que al mismo tiempo es un objeto místico que los seguidores de la Reina de la Oscuridad quieren tener en su poder a toda costa. Como dije anteriormente, para esta novela no vamos a tener la presencia exacta de la Reina de la Oscuridad, pero vamos a tener a Lord Verminad, que es un señor del dragón que no solamente es muy poderoso y diestro en el combate,
sino que además posee un dragón, seres que no solamente son muy poderosos y fieros en el combate, sino que además manejan un tipo de magia particular que los hace ser aún más temibles. Además de tener a este grupo de personajes protagónicos, vamos a conocer a los bárbaros, y una rápida situación va a obligar a nuestros personajes a tomar decisiones que van a ser muy determinantes para el futuro, y entienden rápidamente que si tratan de escapar del conflicto probablemente van a terminar muertos de todas maneras, porque los villanos van a tratar de dominar el mundo de una manera y de otra. De esta manera, armando un plan sobre la marcha, Stannis y los demás se van a unir con los bárbaros en una misión que es prácticamente suicida por encontrar el origen de esa vara de cristal, descubrir si es cierto que los dragones están de regreso y además de eso tratar de proteger a los pueblos que en el presente ya se encuentran en peligro. Algo que es bastante común a la fantasía épica es que se toma el tiempo para poder presentar los distintos escenarios, porque hacer una historia en donde van viajando de un punto a otro fuerza a que tengamos que conocer el lugar en donde están y que tengamos una buena percepción de cómo es que este ambiente se está desarrollando. A medida que los personajes se van desplazando de un punto a otro, no solamente van a conocer el ambiente que está a su alrededor y vamos a tener una serie de oportunidades para conocer sus personalidades y las capacidades que pueden tener en una potencial batalla, sino que además vamos a ir conociéndolos y viendo cómo se conocen entre ellos, generando confianzas o desconfianzas en la dinámica de un grupo que en ciertos momentos, sobre todo en instantes desesperados, funcionan bastante bien, pero que no confían 100% unos en los otros. Raistlin, al momento en que inicia el libro, ha cambiado mucho, es más poderoso, pero también es alguien en quien los demás no puedes confiar de forma completa, porque hay un aura maligna y peligrosa a su alrededor y es bastante evidente que este personaje oculta secretos a los demás. Pero no es el único que tiene algo que decir al respecto, porque por el lado de Flint no ha querido decir en dónde estuvo los últimos años. Por su parte, Stannis también está ocultando algunos elementos que son importantes para su vida personal. El personaje de Storm vive atormentado por la misión casi imposible de restaurar el honor de los caballeros de Solamnia, y en lo que tiene que ver con los hermanos Majere, Caramon permanentemente está tratando de proteger a su hermano, pero en muchos momentos él resiente la actitud grosera de Raistlin, quien no parece retribuir de ninguna manera los sentimientos y la preocupación de su hermano. Por el parte de lo que tiene que ver con los bárbaros, Goldmoon es una princesa, es la última representante viva de la dinastía de su raza, ya que ellos fueron arrasados por los draconianos, mientras que Riverwind es un personaje que se enfrenta a una situación muy compleja porque él la está protegiendo y está dedicado en tiempo y alma a protegerla de cualquier peligro. Sin embargo, él proviene de una raza en donde se valora mucho la diferencia de clases y él es un guerrero, por lo tanto en teoría no debería poder acercarse a ella, sino que simplemente ser un sirviente y un protector. Algo que me llama la atención de este equipo es que no solamente es diverso, sino que al mismo tiempo es bastante disfuncional en muchos momentos, y es algo que me agrada porque siento que logra alejarse del concepto de una lista de la que he estado quejándome en muchas ocasiones al leer otros libros. En ciertas ocasiones, cuando estoy leyendo ciertas novelas de fantasía o de algún tipo de ficción que no es urbana, me da la sensación de que al momento de escribir alguien puso una lista y empezó a tiquear ciertos conceptos porque el grupo tenía que tener un hombre, tenía que tener una mujer, tenía que tener un guerrero, tenía que tener un arquero, un enano, etc. Y eso no me parece que sea inteligente y además siento que es muy aburrido. En este caso en particular, en el grupo del que estoy hablando, desde el momento en que se arma el equipo central que va a guiar la mayor parte de esta historia, el personaje de Stannis hace las veces de líder, pero no es un personaje que sabe todo ni que tiene todas las respuestas. Es alguien quien en muchas ocasiones tiene que delegar una función en manos de alguien más, o que incluso debe ser arrastrado a tomar una cierta decisión porque tal vez no se atreva a tomarla por su propia cuenta. Al mismo tiempo, él es un guerrero diestro, mientras que el personaje de Caramon aporta con músculo y fuerza bruta y una gran experiencia. Sin embargo, Riverwind también tiene la capacidad de luchar, pero manejan técnicas diferentes y además objetivos distintos, al mismo tiempo que debilidades diferentes. Por el lado de Caramon, él va a estar siempre muy preocupado de su hermano Raistlin, quien físicamente es frágil, y por el lado de Riverwind va a estar muy preocupado de proteger a Goldmoon.
Y una curiosidad de esto es que en el equipo tenemos dos elementos místicos. Por una parte tenemos al personaje de Raistlin, quien puede realizar magia que al momento en que inicia esta novela es muy poderosa. Sin embargo, esta magia no es gratuita y necesita realizar un cierto tipo de trabajo alrededor de ella, lo que significa que Raistlin no es el personaje que va a estar solucionando todos los problemas de forma aleatoria a lo largo de la historia, porque si en determinado momento utiliza un ejercicio que lo deja agotado física y mentalmente, no van a poder recurrir a él y tendrán que arriesgárselas de otra manera. En lo que tiene que ver con Goldmoon, ella posee la vara de cristal azul que tiene un cierto poder curativo y además la capacidad de alejar a personas o entes que tengan capacidades o intereses negativos alrededor de esta vara. Lo que quiere decir que es un elemento que no funciona en el ataque, pero que puede ser un buen escudo y que también puede ser un buen elemento para desequilibrar en algún instante. Hablando un poco de lo que tiene que ver con el desarrollo de los personajes, Tanis, como estaba diciendo al principio del capítulo, es por una parte y al mismo tiempo un humano fruto desgraciadamente de una violación, y es un caso en que el personaje se siente ajeno a los dos mundos de donde viene, ya que por el lado de los humanos podrían considerarlo superior de forma negativa y por el lado de los elfos podrían considerarlo inferior por los mismos motivos. Al mismo tiempo, este personaje es a quien los demás siempre terminan escuchando, incluso a regañadientes, y a lo largo de la obra, a pesar de que él se mantiene en el lugar del líder, en muchas ocasiones tiene que aceptar que está equivocado o que no sabe qué hacer, y en cierto momento también es muy posible que cometa errores que puedan perjudicar a todos. En lo que tiene que ver con Flint, es un enano, está viejo, está muy cansado, pero es alguien experimentado y que, a pesar de que en la superficie podría parecer un personaje que está causando estragos por su carácter, en realidad siempre está junto a Tanis, y es esa presencia y esa voz de amistad y de confianza en quien alguien que tiene un talento y una capacidad de liderazgo puede confiar y sentir que está haciendo lo correcto. En el grupo también se encuentra el Kender Taz. Los Kender son una raza de seres muy particulares que tienden a ser causantes de muchos problemas, y el personaje en particular de Taz es curioso, es entrometido y, además de tener las manos demasiado largas, tiende a meter en problemas a sí mismo y a los demás. Y a pesar de que a nivel personal no es un personaje que me agrade mucho, tengo que admitir que en ciertos momentos resulta ser muy útil para el grupo, ya que es un elemento impredecible y que en una situación de riesgo puede ser fundamental incluso si él mismo no se lo propone. A principio podría parecer que simplemente se trata de un alivio cómico, pero a medida que la historia avanza podemos ver que hay más sobre él y que quizás en algún momento crucial podamos ver algo importante de él y no solamente el caos que está desarrollando a su alrededor. Storm es un personaje que definiría como estoico para bien y para mal. Es un personaje que, debido a su carácter personal, a la historia que tiene y además al juramento de caballero de Solamnia, es alguien que tiene ideas extremadamente fijas, es capaz de morir antes de hacer algo contrario a lo que ha prometido, o es capaz de enfrentarse a la muerte sin dudarlo si ha jurado hacerlo debido al juramento. Por una parte, esta actitud puede ser bastante desquiciante a medida que leemos la historia, porque nos encontramos en un mundo que está en un constante cambio y las leyes y cualquier tipo de juramento o medida que sea completamente fija no va a poder ajustarse. Sin embargo, al momento de conocer un poco más al personaje se puede entender que tiene un deseo que es puro y que realmente tiene buenas intenciones. Como dije anteriormente, Goldmoon es una princesa y como tal en algunos momentos logra imponerse a través del carácter real y el entrenamiento que tiene una princesa en ese aspecto. Sin embargo, a medida que avanza la historia, ella se ve enfrentada a la realidad de que no hay ningún reino del cual ser una princesa, y que ese carácter y ese porte puede enfrentarla a la realidad de poder utilizarlo en una situación real para poder imponerse o tal vez para tomar una decisión difícil, pero va a tener que enfrentar desafíos bastante complejos. Hablando de dualidades, Caramon es tan fuerte y poderoso físicamente como tierno, sensible y cariñoso como hombre, y esa característica que tiene lo hace un personaje entrañable, pero también es alguien que por momentos te saca de quicio por la férrea defensa que hace de su hermano Raistlin. Su hermano gemelo hizo un proceso tiempo atrás para adquirir más poderes en la torre de hechicería, lo cual lo perjudicó mucho en su salud física, pero al mismo tiempo le dio más poder del que en teoría debería tener un mago a su edad y con su tiempo de entrenamiento. Como había comentado anteriormente, la magia en este mundo se presenta a través de una equivalencia, lo que implica que Raistlin
Es un personaje que, a pesar de tener sus objetivos muy claros, a nivel de grupo es un elemento del que tú como lector y los personajes a su alrededor no sabes muy bien exactamente en dónde colocarlo. Desde el principio queda bastante claro que es muy probable que esté utilizando al grupo para sus propios fines, pero al mismo tiempo es uno de los personajes que más está sacando las castañas del fuego a los demás. No solamente por el elemento mágico que es capaz de manejar, sino que en ciertos momentos puede hacer comentarios que tal vez son breves, pero que van hacia un punto como una flecha a una diana. Esto implica que la conexión entre estos dos hermanos dentro del grupo va a generar un cierto punto de debilidad que puede ser una fractura dentro del grupo. Porque a medida que los peligros se hacen cada vez más reales, tú sabes que Raistlin en algún momento podría hacer algo en beneficio propio y exponer o dejar abandonado al resto del grupo. Sin embargo, los demás saben que lo necesitan y, por otra parte, mientras no ocurra algo que realmente pueda probar que Raistlin es alguien de no confiar, todo se reduce a dudas. También quiero decir en este punto que hay un elemento que es bastante controvertido, y es la manera en que los personajes reaccionan ante la presencia de Raistlin, porque es un elemento que pienso que plantea muy bien la falta de honestidad que a veces de forma inconsciente pueden tener las personas en ciertas situaciones. La mayoría de los personajes del grupo, incluyendo al propio Tanis, no confían de forma completa en el personaje de Raistlin y pueden incluso tener algún tipo de actitud negativa o experimentar un rechazo ante él. Sin embargo, eso no les impide recurrir a él en los momentos de necesidad, y en ningún momento ninguno de ellos le dice de forma concreta que se aleje del grupo porque saben que lo necesita. Como decía anteriormente, la magia en este mundo tiene un elemento de equivalencia, lo que implica que Raistlin, a pesar de ser bastante poderoso en la actualidad, se encuentra en un estado físico deplorable, lo que lo hace ser muy dependiente físicamente de su hermano Caramon. Sin embargo, esto no evita que tenga poderes. Él tiene un libro de hechizos y se explica con claridad que el mago debe estar aprendiendo constantemente los hechizos, porque al momento de mencionarlos se borran de su mente. Me parece muy interesante que esto sea así, porque es un elemento que probablemente está presente en el juego de rol, y al incorporarse dentro de la historia de esa manera, elimina el elemento Deus Ex Machina que en muchas ocasiones tiene la magia, ya que en este caso los personajes deben estar atentos a cada una de las situaciones que ocurren. A modo de ejemplo, si en algún momento está demasiado cansado luego de haber hecho un hechizo y por lo tanto no tienen la posibilidad de seguir realizando otro, pero la batalla todavía no termina, alguien más va a tener que salvar la situación o utilizar algo para poder rescatar a todos. Lo que significa también que los demás personajes van a tener que estar preocupándose de ellos mismos, porque es bastante claro desde el principio que el personaje de Caramon, ante una situación extrema, va a abandonar a los demás si para eso tiene que preocuparse de su hermano. Con respecto a la vara de cristal, va a tener participación en ciertos momentos bastante concretos, siendo, como decía antes, un elemento que va a funcionar de forma defensiva y que va a curar a un par de personajes en momentos cruciales. En cierto momento del libro, la vara va a dejar de ser un elemento físico, ya que cuando el personaje de Goldmoon se enfrente a una prueba mortal y logre superarla, se va a convertir en sacerdotisa de Mishakal, y el poder del cristal de la vara azul va a terminar imbuyéndose en ella. Después de ciertos elementos en el libro, a medida que la historia va avanzando, al grupo se les van a unir Tika, y eventualmente también van a estar incluidos Laurana, el personaje de Alana, y además dos sujetos que son Giltanas y un guerrero que está por ahí perdido sin que sepamos muy bien cuál de estos dos últimos es alguien en quien se puede confiar y cuál es un potencial traidor. A medida que la historia avanza, los personajes se van a tener que enfrentar a una gran cantidad de batallas, y esto va a permitir también mostrar a los draconianos, que son algo parecido a hombres lagarto, que no solamente tienen una gran fuerza física y garras peligrosas, sino que además al momento de morir pueden generar varias consecuencias que son negativas para los demás. En términos generales podríamos decir que los villanos van haciéndose cada vez más peligrosos a medida que nuestros personajes avanzan en la historia, ya que en principio enfrentan a los cultistas de la Reina de la Oscuridad. Más adelante se van a enfrentar a algunos seguidores de la reina que son humanos, se van a enfrentar a goblins, que es una raza de seres bastante básicos pero que pueden ser peligrosos, se van a enfrentar a los propios draconianos, que tienen una gran fuerza física,
y a medida que vayan acercándose a los territorios de Lord Verminant van a enfrentarse con el propio dragón, que es uno de los seres más peligrosos que se pueden encontrar en ese planeta. Y no solamente Lord Verminant cuenta con la asistencia de su dragón, sino que además él mismo, en el momento en que conocemos su presencia en esta historia, posee el poder de la Reina de la Oscuridad. Esto quiere decir que ella transmitió una fracción de su poder a él, porque lo considera en ese momento el general más poderoso y que puede guiar a las huestes a poder comenzar la conquista del planeta. Todo esto significa que a medida que nuestros personajes vayan avanzando y ganando más experiencia en batalla y aprendiendo a luchar juntos en contra de enemigos en común, van a terminar enfrentándose con un peligro con el que tal vez no van a poder lidiar bien, porque si reunimos la magia propia del dragón y la magia de la que está imbuido el personaje de Lord Verminant, la magia de Goldmund y de Raistlin van a quedar completamente comprometidas, y por otra parte la fuerza física de los humanos como Storm, Caramon o el propio Riverwind no va a ser suficiente para enfrentarlos. En una novela como esta hay muchísimas secuencias de acción, lo que implica que vamos a tener espacio para ver cómo es que cada uno de ellos pelean, pero también van a haber ciertas batallas en donde los protagonistas en realidad van a estar observando lo que ocurre, como el elemento de la batalla final en donde el dragón de Lord Verminant termina enfrentándose a Flamestrike, que es una dragona a quien los caballeros de Solamnia le asesinaron sus hijos. Esto hizo que la dragona perdiera la razón, y en el presente, al escuchar todo lo que ocurre en la batalla final, termina saliendo del lugar en donde la tienen atrapada y se enfrenta a ese dragón creyendo que es uno de los enemigos. El hecho de que ella participe en esta batalla guiada por el dolor de la pérdida hace que puedan deshacerse de ese dragón principal, y que finalmente el personaje de Lord Verminant termine siendo derrotado porque la diosa lo abandona. Antes de ir al final de este libro y de lo que ocurre en los segmentos de las últimas páginas, quiero hablar un poco de las escenas de calma, que son no demasiadas pero lo suficientes para que podamos apreciar a los personajes. Y dos de los elementos que me llaman mucho la atención son, por una parte, la curiosa dependencia de Caramon y por otro el cansancio de Flint. Desde el momento en que aparece, Flint podría parecer solamente un estereotipo de un enano gruñón, pero al mismo tiempo empieza a saber que es alguien que está cansado y que ya comienza a ser consciente de la edad que tiene y de cómo el tiempo es implacable con todos nosotros. Y por otra parte, a pesar de que Caramon es físicamente el más fuerte de los gemelos y Raistlin depende incluso para que su hermano lo pueda cargar en algunos momentos, es bastante angustiante ver que de los dos el que está dependiendo del otro es Caramon y no Raistlin, porque desde que somos conscientes de que el hechicero en cualquier momento puede tomar su propia decisión o traicionar a los demás, sabemos que eso va a perjudicar al hermano y que el que va a terminar sufriendo más va a ser él. Con respecto a la ambientación y la forma en que funciona del libro, hay cosas que me parecen positivas, que es en su mayoría lo que he estado mencionando a lo largo de este capítulo, pero también quiero mencionar ciertos elementos que me parecen cuestionables, y uno de ellos es que Margaret Weiss y Tracy Hickman son los que crearon el juego de rol, así como las novelas principales del universo de la Dragonlance, que son ambientación para el juego de rol del mismo nombre. A nivel personal no soy jugador de rol, pero entiendo a rasgos generales cuál es la mecánica, lo que implica que entiendo que existen determinadas reglas y un escenario a través del cual hay que desplazarse. Los personajes tienen determinadas características y además de eso existen los costes de realizar determinadas acciones. Tienen que existir desplazamientos, hay información que se va representando y revelando de forma pausada, y todo esto tiene que ver con el desarrollo del juego propiamente tal. Me parece interesante que se haya desarrollado una novela para poder ambientar el mundo del videojuego y que esto enriquezca ambos mundos. Sin embargo, tengo que decir que hay ciertas partes del libro en donde se nota que está pensado desde el punto de vista de personas que trabajan en juegos de rol, porque hay determinados momentos en donde, más allá de la historia, puedo darme cuenta de que se está mostrando algo por el hecho de que es funcional al esquema, más porque sea necesario realmente que esté en esa historia. Uno de los ejemplos más claros de esto es que la obtención de los discos de Mishakal se explica lo suficiente para entender que se necesitan porque son objetos místicos de un poder muy importante, y se plantea que es necesario obtenerlos para que no los puedan adquirir los villanos, lo que significaría una gran pérdida de poder para nuestro equipo protagonista. Sin embargo, en el momento en que llegan a localizarlos, no hay una explicación completamente satisfactoria de cómo terminan encontrándolos.
Es decir, el personaje de Goldmoon como futura sacerdotisa tiene una conexión con los dioses antiguos, pero de todas maneras da la sensación de que todo ese segmento del libro fue puesto ahí porque es parte de lo que necesita para el juego. Además de que hay un elemento que en el fondo se va a notar a posteriori, y es que los discos propiamente tal no tienen una importancia real dentro de la historia porque no son exactamente contenedores de un poder, sino que son una especie de llave mística, lo que significa que los objetos realmente podrían ser cualquier cosa, porque el poder curativo va a terminar residiendo en Goldmoon y no en un objeto. Por otra parte, la vara de cristal azul, que es la culpable de que todo esto esté sucediendo, también desaparece en determinado momento de la obra, y todo esto resuena muchísimo en la parte en donde llegan específicamente a los alrededores del castillo y al segmento en donde, con ayuda de una goblin, logran realizar el desplazamiento para encontrar el lugar en donde están los discos. Ese fragmento en particular de la historia, el desplazamiento desde un punto a otro y la obtención de los discos, no tiene una importancia real dentro de la historia. Con esto me refiero a que podría haberse resumido solamente a que llegaron a un punto, tomaron los discos y se enfrentaron a un dragón, y narrativamente dentro de la novela habría funcionado igualmente. Sin embargo, comprendo que fue puesto ahí porque dentro de la estética del juego de rol es necesario pasar de un stand al otro. Con respecto a los personajes, solamente tengo conflicto con 4 de ellos, que son los que aparecen al final. Como comenté anteriormente, al grupo se les agregan varios personajes sobre el segmento final que podría determinar el cuarto segmento de la obra. Y tengo puntos de vista distintos. Con respecto a Lana y Laurana, a futuro ellas van a ser importantes, pero en esta novela en particular su presencia es completamente eliminable y no haría ninguna diferencia en lo que pase, a pesar de que sí van a ser muy relevantes a futuro. Mientras que los personajes de Giltanas y el humano que está junto con él parecen una especie de misión secundaria en un juego de mundo abierto en vez de que realmente sean importantes para este desarrollo. Con respecto al personaje de Tika, sucede algo muy extraño porque ella era quien atendía en el bar en donde se reunió todo el grupo original al principio de esta novela, y por alguna razón al momento de estar leyendo sentí que ella iba a pasar a ser parte del grupo original y me quedé con la sensación de desengaño cuando el grupo se fue y ella se quedó en el bar. Por lo tanto se me hizo un poco extraño que al momento de ir hacia el segmento final ella se termine incorporando al grupo, porque ella no es una guerrera, lo que implica que independientemente de si se incorporaba al principio o al final, de todas maneras no iba a ser un gran aporte. Como palabras finales podría decir que esta es una novela que me parece muy entretenida. Estoy consciente de que hay mucha gente que mira en menos la Dragonlance considerándola como una especie de fantasía menor, dicho de una forma no muy amable. A nivel personal me parece correcto que existan historias con distintos tonos y con distintos enfoques. Es una novela entretenida que tiene la capacidad de presentar personajes que son interesantes por sí mismos y que, a pesar de que en un principio podrían presentarse como estereotipos, a lo largo de la historia nos van dando algo más en qué pensar. Y además este libro tiene la particularidad, como estaba comentando al principio del capítulo del día de hoy, de presentarse de forma individual. Independientemente de si tú vas a leer los otros libros o no, El Retorno de los Dragones es una novela que logra sentirse con un inicio, un desarrollo y un final. Es cierto que al momento de derrotar al dragón principal y a Lord Verminan al final de este libro, la historia queda planteada para que suceda algo al final. Sin embargo, la batalla de esta historia terminó, los personajes llegaron a un determinado punto, existieron muertes, pero al mismo tiempo existe este instante que tal vez no va a durar mucho cronológicamente, pero en donde los personajes tienen un momento de paz. Al momento de finalizar la obra, los personajes se enfrentan a un nuevo futuro y tú puedes sentir que se está terminando este segmento. Eso es algo que dentro del universo de las sagas de cualquier tipo de género valoro mucho, porque estoy completamente cansado de aquellas historias que parecen haber sido seccionadas en partes solamente para vender, en vez de que valga la pena que tú quieras leer las otras partes. Voy a dejar el capítulo del Retorno de los Dragones hasta aquí. Acompáñame a conocer otra clase de contenido en Libros para Después en Instagram y en Libros con Milo López en TikTok. Sígueme en mi canal de YouTube y nos encontramos muy pronto en un nuevo capítulo de Destripando Libros.